Ahora sí, qué bonito, ¿cómo están todos? Miren qué lindo Bitcoin, gente. Vamos a ver la verita diaria de hoy. Interesante lo que estábamos hablando ayer, ¿eh? ¿Se acuerdan que había una zona interesante para cubrir? Vamos a ver si llegó, ¿no? A zonitas que habíamos marcado, que habíamos hablado ayer. Interesante para tocar altos anteriores, nuevos altos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver. Por ahora 79.26, faltan un par de dolaritos para que llegue a los altos que estuvo rondando hace unos días atrás, después cayó. Y bueno, ahora estamos en casi 71, estuvo ahí dando vueltas Bitcoin, ¿no? El precio. Y bueno, vamos a ver si esta semanita se decide a romper los últimos altos más nuevos, que los vamos a estar viendo en TradingView. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es Bitcoin, vamos a hablar, analizar un poquito alguna cripto, que se sume si quiere que veamos alguna en especial de las que estén en algún proyecto. Y después vamos a hacer lo que hacemos siempre, nos vamos a Forex, al índice, a operar. Y bueno, veremos qué sale. Hoy también, otro día hermoso, día martes. Martes, no te cases ni te embarques, nada que ver. Así que no, martes. Hoy es martes 26 de marzo, gente. 78.95, lo que tiene que ver con Bitcoin, ¿sí? Recuerden que es la mamá de sus hijitas. ¿Cuáles son? Las top 100, las top 1000, todos los proyectos, todas las criptos que están dando vuelta están en ese paquete de mercados criptográficos, diríamos, de criptomonedas, ¿sí? Donde obviamente la que maneja la batuta es Bitcoin, una correlación positiva, te diría que prácticamente un 90%, ¿no? Si Bitcoin sube o viceversa, lo mismo suele pasar con sus hijas, ¿sí? Acá estamos viendo de fondo el hermoso y querido planeta Tierra, donde están comprando las ballenas, los ballenotes, las monjarritas, los pepes, ahí están, ¿sí? Sobre todo en los países que más prohíben, los que más palos en la rueda le ponen a las criptomonedas. Bueno, esos mismos son los que más compran, los que más, obviamente, manipulan el precio, ¿sí? Con noticias, obviamente, y con el poder adquisitivo que cada uno, obviamente, conlleva a ser una ballena, ballenita o ballenote, ¿bien? Estados Unidos, Europa, China y Japón, ¿bien? Obviamente también en el resto del planeta, allá va, mira, Sudáfrica. Ahí van 5 Shibas para Latinoamérica. Bien, ahí van, ¿eh? No. Bien, gente, nos vamos a ver las top 100, a ver qué pasó. Seguramente después de esta remontada de un 6% de Bitcoin en este momento. Hay que ver cuánto fue en el día y ayer también. Vamos a ver las top 100, que seguramente pueden estar en rojo, en algún retroceso, o pueden estar levantando vuelo ahora que se aproxima la sesión de Nueva York. Vamos a ver dentro de las top 100. Bien, acá van cambiando de color en lo que es la hora, ven que están en retroceso, ¿sí? Hay algunas que quedaron, miren Shiba, un 4.3%, compraron muchos latinos, me incluyo, decía, no, ahí está, ¿no? Shiba, semana, día, hora, viene subiendo interesantemente en el año, en el mes un 222, 3 patitos, así viene subiendo, obviamente en porcentaje. Si vamos al día vamos a ver una tendencia alcista seguramente de todas, ¿ven? Esto es lo que son las velas diarias, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, miren Pepe, ahí va, semana, día y hora, sobre todo en el mes un 544%, son memes, miren Bonk, una animalada en el año 4.709%, gente. Así que si ponías un dolarito tenías 4.709, ¿no? ¿Te gusta la idea? Obviamente, como existe Bonk, existen cientos de memes, ¿no? Y estarán en menos 4.709, ¿no? Por eso te digo, tenés que ver qué proyecto y ir buscándole la vuelta para ir pasando monedas estables, buscando proyectos, operando en los mercados de Forex con las ganancias. Esas son buenos tips, buenas ideas, ¿sí? Así que bueno, por ahora no resalta ninguna, obviamente, ¿no? Un color primavera, ¿no? Algo positivo por la remontada de Bitcoin. Veremos qué pasa en la semana con alguna noticia fundamental con respecto al dólar, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ¿sí? Los muchachos, se ve que las ballenas quieren romper los altos. Veremos si lo rompen o si es un simple amague para quedar consolidados, ¿sí? Vamos a ir me voy a tomar un mate primero y vamos a ir a TradingView para revisar un poquito Bitcoin, a ver qué pasó. Vamos a ir a las velas diarias. ¿Esto qué es? Esto es el índice del dólar, que después vamos a estar viendo la caidita. Igualmente vamos a ir a las velas diarias. Escuchá. Gente, ya van a ser como 3 años en vivo,
todos los días en vivo, operando en vivo, analizando, compartiendo backtesting, ideas, ¿sí? Sumando gente. Recuerden que no hago publicidad, en su momento lo intenté hacer, pero me cansé un poquito, así que si ustedes quieren compartirlo con amigos, acá estamos todos los días en vivo, y bueno, pasando un buen momento, que es la idea, con buena música, o tratar de poner buena música para acompañar alguna que otra operación, ¿no? Con obviamente con el disfrute de un tema musical. Sería bárbaro que les guste a todos también, y si no, pueden pedir algunos si les gusta. Estamos acá todos los días. Vamos a ver acá está Bitcoin. Bien, acá estamos. Miren, ahí va la muchacha dentro de la zonita. El nuevo alto lo está por tocar. ¿Quién dice que no lo toque hoy? Una velita muy parecida a estas dos. Sería prácticamente llegar al techito, ¿no? Si marcamos a ver lo que subió ayer, esa zonita más o menos, es una zonita obviamente interesante. Ahí, a ver, vamos a ver cuánto subió. Vamos a ampliar, un segundito. Vamos con el zoom, por favor. Ahí estamos. Estamos en el aire, 5%, bien. juntos los dos. A ver la de ayer. Cuerpito y mechita, no solamente cuerpito ahí más o menos. Sí, un 5% más o menos, con las mechitas un poquito más seguramente. Y acá si hiciera un 5%, a ver ahí. Con rombo, Gigantes. gigantes, la esencia de tu piel. Sí, prácticamente con un 5%, gente, estamos en el techito, ¿sí? Se puede comer un retroceso o lo puede romper de forma brusca y hacer un pullback, ¿sí? Obviamente que todo eso puede pasar en la semana, ¿sí? Con velas diarias, ¿sí? Ojalá lo acontecido sea ahora, ¿sí? Lo hablado. Bien, vamos a ver con un dibujito acá. Esta es la idea, ¿no? Puede quedarse, puede venir a buscar formas, ojalá que no rompa estas nuevas zonitas para irse obviamente a visitar otras zonas del pasado, ojalá que rompa y apoye, ¿no? Como para que disfruten un poco los amigos que esperaron tanto tiempo que llegue, ¿no? Al ATH, que ya lo rompió obviamente hace un tiempito, hace unos días atrás, y generó este nuevo alto, ¿no? Que estamos viendo acá, seguramente lo puede llegar a romper entre hoy y mañana, si no es hoy, veremos, no veremos, pero ahí están los muchachos. Así que bueno, gente, háganme caso, diversifiquen siempre, ¿sí? No se queden esperando 2 añitos más en el caso de que esto caiga, ¿sí? Siempre ganancia, algo pasate a moneda estable, ¿eh? Sintonizaré. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizar. 76, 78, me voy a meter dentro, gente, de lo que tiene que ver con la velita diaria, como hacemos siempre, la vela gestada, lo que le llamo las velitas gestadas. Tengo un par de videos hablando de las velas gestadas, ¿no? De las estructuras, ahí podés encontrar todo, lo que sabés y lo que no sabés, para aprender un poquito más, o para practicar de vuelta, ¿no? Para recordar, para hacer memoria. Así que bueno, vamos a ver dentro de la velita diaria, a ver qué encontramos hoy y ayer. Voy a borrar estas zonitas, estos Picasso que están de fondo, ahí está. Bien, vamos viendo, ¿no? Tendencia alcista, rompimientos. Faltaría obviamente que alguna velita o un par de velitas diarias rompan el nuevo alto. Puede ser que no lo rompa, pero obviamente todo lo que sube baja, ¿no? Puede pasar que esto llegue a ser un alto más bajo que el anterior. Ojalá que no. Y si lo es, acá estamos, ¿no? Como siempre, firme como rulo de estatua, ¿eh? Nos vamos a velas horarias. Sintonizarte. Bien, ahí estamos viendo rompimientos de altos y bajos en lo que sería después del retroceso. Empezó a romper altos que venían hacia la baja y le queda un par de altitos más. Interesante, muy cerquita estamos del alto nuevo, ¿sí? De este alto nuevito que generó hace un par de días, prácticamente el jueves 14, ¿sí? De marzo, ¿bien? Así que bueno, estamos acá a punto de rellenar esta zonita interesante. Vamos a ver si hoy la rellena, y si no la rellena, quedará por acá cerquita seguramente. Así que bueno, me jugaría, ¿no? Esta zonita que la pueda llegar a tocar en un rato, veremos qué pasa, ¿sí? Ojalá así sea, hay que ver si hay noticias fundamentales. Ojo que estamos sobrecomprados y obviamente al estar sobrecomprados puede pasar que el precio venga a buscar zonas de soporte, ¿sí? O este altito que está acá, o esta zonita de soporte, ¿sí? Para después ir hacia arriba. Ojalá así sea, ¿bien? Y ir obviamente rellenando esta información, este valle ahí, ¿no? Ahí toda esa zona de liquidez interesante
interesante, obviamente, que es el nuevo alto que generó. A ver si lo toca, veremos entre hoy, mañana o quizás nunca. No, una mala suerte tenía. No, sí, ¿cómo que no? Estamos cerquita, gente. Bien, vamos a ver velas de 5 o 15 minutos, a ver qué encontramos dentro para el que hace scalping en criptomonedas. Nos vamos adentro. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Bueno, acá estamos dentro de, miren cómo va cambiando las tendencias dentro de una tendencia mayor y una tendencia mayor. Vamos con la lupita dentro, de macro a micro, obviamente vamos viendo las larvas que están dentro. Y fíjense cómo pareciese como que quiere hacer una, ¿no? Inclinar, obviamente, la balanza alcista para venir a buscar esta zona. Vamos a ver, ojalá que no, ojalá que sea una simple, ¿no? Acá ven, una simple compresión del precio que vamos a marcar acá y que explote hacia arriba, ¿sí? Podemos marcar estos dos nuevos toques que hizo ahí, ¿sí? Si nos metemos dentro de la zonita de los 5 minutitos. Así que bueno, ahí estamos, gente, ¿sí? Interesante la zona que está arriba, un vacío que todos quieren llegar. Ojo de comprar allá arriba en el altito que generó hace un par de días atrás, porque puede haber un retroceso. Pero tenés obviamente esta distancia interesante para llegar, ¿sí? Que está un poquito más atrás, ¿sí? El pasado, revísenlo en velas diarias, velas horarias, la estructura. Así que bueno. Y obviamente si cae, tenemos también zonas interesantes. Para el que hace scalping no le va a molestar que caiga. Y si estás haciendo con billetera spot, ¿no? Compras, podés ir comprando en distintas zonas para ir haciendo promedios. Y esos promedios que en algún momento estén por encima de lo positivo que lo negativo, ¿no? Ir pasando obviamente, ¿no? Para ir teniendo cada vez más moneditas o parciales, ¿no? A lo que voy de Vico. No creo que tengas muchas moneditas, pero si tenés un par, ¿no? Podés seguir sumando. Y si tenés fracciones, también podés ir sumando, ¿eh? Bien, vamos a ver si me encuentro con el índice del dólar. Nos vamos a buscar el índice. Después, si quieren que veamos algunas cripto, me avisan. Me paso directo al... ahí estamos. Índice del dólar, a ver la caída. Vamos a ir velas diarias primero. Escuchá de fondo. Sí, porque estaba hecho miga, se mandó en una picada. Bien, ahí estamos, miren este dibujito desde hace unos días atrás. No sé si no es de ayer o de antes de ayer. La compresión del precio, estamos dentro de una compresión diaria. El satélite, llamó al precio. Es tan poderoso que el precio llegó a tocarlo, salió un poquito de la zonita, obviamente son zonas, y se está devolviendo, ¿ven? Si vamos con la lupita adentro, ahí ven, acá estamos, ¿ven? Dos velitas que pueden llegar a ser un retroceso para romper lo que sería, ¿no? Esa compresión que estamos marcando, o meterse dentro haciendo un zigzag entre altos y bajos que van a un punto en común, ¿sí? Ahí vamos, gente, por ahora compresión y sobrecompra también, así que hay que ver si el precio viene, ¿no? Obviamente a visitar esta zona, ¿sí? Porque ya llegó a zonas de sobrecompra, ¿bien? No quiere decir que tenga que caer, pero estamos viendo estadísticas nada más. Y es lo que estamos diciendo. Así que bueno, gente, por ahora índice del dólar está ya en el techito de una compresión diaria con dos velitas en caída. Vamos a ver si cae alguna velita más. Hay un poco interesante en esta zona a la izquierda para que la utilice como rangos, ¿sí? Se puede llegar a quedar. Fíjense en las zonas que marcamos días anteriores. Vamos dentro de velitas horarias. Se pudrió bien temprano. Bien, ahí estamos, amigos. A ver, un matecito. Ahí estamos, velas en caída, en descanso. Hay cada tanto un clímax. Mira, acá hay un clímax interesante. Una mechita una vela, ¿no? Que llegó a estar en esta zona. Obviamente movimiento que lo hacen los amigos, ¿no? Poderosos. Y cayó de forma brusca. Obviamente con un volumen interesante. Un Pepe rechazo, ¿bien? Obviamente un clímax, una fallita, una trampa. Donde el precio llegó a estar en esta zona. Se devolvió y
vamos en caída libre, ¿sí? Vamos a ver si cuando obviamente tome, ¿no?, la dirección, ¿no?, hacia la baja, ven cómo vamos viendo el precipicio acá, ¿no? Vamos a ver si cae de la misma manera como subió, por ejemplo, en estas velitas que están acá, ¿ven? A ver, ahí, ¿ven? Un par de velitas, vamos a ver si podemos sacar acá. Estos son los Picassos que van quedando, gente, hay que eliminarlos, ¿eh? Algunos los dejamos, otros los saco. Pero bueno, ven acá, tenemos esta zona, muy interesante para que la haga acá. Puede caer en forma de, cuando cae, recuerden que cae en forma de dip profundo. Es como en vez de subir en escalera, como dice los libros, te caes en un ascensor. Y yo le agrego que con una tijera le cortás la cuerda, ¿viste? Obviamente que es lindo esperar acá abajo, animarte a hacer una compra, ¿no? Esa es la idea. Para un pequeño retroceso ya te alcanza, después que caiga. Pero esa es la idea, ¿no? Vamos a ver, también puede pasar que quede consolidado y también puede pasar de que haga un pequeño pullback y vaya a buscar esta zonita. Lo que puede pasar, puede pasar. Nosotros no lo sabemos, solamente vamos viendo patrones, chartistas, dibujos, estadísticas y vemos si encajan con nuestra gestión, con nuestra psicología para hacer una compra o una venta, ¿sí? Escucha, qué bonito. Eso. Gente, si les gusta algún tema, me lo chiflan, ¿eh? Vamos, quiero escuchar algún grupo de rock and roll de la época de ustedes. No sé si son más grandes o más chicos que yo. No creo, porque ando en los 450 años en el planeta Pepe. Recuerden, gente, que los que se suman al grupo, los que pasan a ser Pepes, ¿no? Obviamente el que quiera pasarla bien un rato, después se vuelve a la tierra. Pero recuerden que comenzás con 200 años de regalo, ¿eh? Cada uno que arranca tiene 200 años. Y el mes que pasa le sumás 10 años, ¿eh? 210, 220. Así cumplimos los añitos en el planeta Pepe, ¿eh? Bueno, vamos a dejar un poquito la imaginación. Es hermosa, te digo, ¿eh? No la cambio por nada. Y nos vamos a ver, que vamos a ir al oro un poquito. ¿Hay alguno dentro, gente? ¿Ya se sumó algún Pepe o no? No veo nada todavía, ¿eh? El muy verdugo Escucha. distinguido. Una noche de cristal que se hace. Qué bonito, ¿eh? No lo soñé. Brindo a tu suerte. No lo soñé. Bien, ahí estamos. Mejor que nunca. Vamos a pasar al oro, gente. Y no prendas la luz. Mirá qué lindo para relleno esto, ¿eh? Relleno de repostería. ¿Te gusta hacer tortas? Bueno, acá está, mirá, qué bonito. Acá arriba le pondría, ¿no? Obviamente algunos chocolates, ahí arriba, de resistencia, interesantes. Una linda tortita que estamos formando acá. Ojalá que el precio, con algún retroceso, busquen ustedes, si buscan obviamente alguna comprita por encima de este alto, es interesante. Pero también es interesante esta zona que está acá, ¿sí? Obviamente con una zona que sea, ¿no?, una línea vertical exacta y no con un lápiz, donde puede venir a apoyar. Podés poner algún Fibonacci, ¿sí? Obviamente estamos en velas horarias dentro, pero vemos como el precio hizo un rally interesante, rompió lo que sería este rango, haciendo obviamente nuevos altos, generó un fractal acá arriba y está haciendo un pequeño retroceso, ¿sí? Ese retroceso todavía no terminó. Veremos si en el día de hoy con Nueva York, un par de horitas, viene a tocar esta zona, o si por ayuda de alguna fundamental, o si no hay fundamentales, igualmente decide darse la vuelta para venir a rellenar lo que le faltaría para venir a tocar estos altos, donde son altos históricos, ¿sí? Que estuvimos haciendo, que estuvo haciendo el oro, los amigos ahí, ¿sí? Así que bueno, veremos, ¿romperás, gente, este alto o llegará a la antena acá satelital que estamos ahí, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? Escuchá, mientras, estamos sobrecomprados, ¿eh? Atentos. A ver si puedo ver si hay algún Pepe, porque no veo ningún mensaje acá. Y sé que un par debe haber, ¿eh? Un par de amigos debe haber ahí, a ver. Eso.
Si te gusta, dale like, amigo, y me ayudás a mí, que no hago publicidad, no hago nada, solamente quizás algún like ayuda para el famoso algoritmo de YouTube que yo todavía no lo conozco, ¿eh? Estamos en la B, gente, con YouTube. Bien. Escuchá. Esto es para disfrutar, escuchá de fondo, ¿eh? El pogo más grande del mundo. El montaje final es muy curioso. Es en verdad Realmente entretenido. A ver cómo está la vela diaria. Quiero ver una cosita acá. en la oscura multitud de Bien ahí, me parecía peligrosa, asesina esa vela, Tremendo, me gusta. Bien, quería ver acá la zonita, la rompe. Interesante. Mirá dónde dejó Wi-Fi, la tremendo ahí, ¿no? Ahí tiene que venir a tocar porque no le agarra Wi-Fi. ¿Sí? Así que interesante, está sobrecomprado, pero sabemos cómo es el oro, muy parecido a los movimientos de Bitcoin. Obviamente son bruscos, ¿no? Son salvajes, ¿sí? Y eso es lo lindo de los mercados, ¿no? Cada uno actúa de la forma que pueda defenderse ante estos movimientos, ¿sí? Que algunas veces son tortugas y de golpe, según la sesión, según el horario, obviamente, la volatilidad, se pueden convertir en salvajes. Bien. Bien, gente, obviamente recordándoles, también que estamos dentro de la sesión de Nueva York y continúa la sesión de Londres, ¿sí? Son los mercados más volátiles. En este momento tenemos la mezcla de Londres con Nueva York, donde hay más volumen, más dinero, ¿sí? Más liquidez, ¿sí, gente? Bien. Vamos a ver cómo están las velitas de 5 minutitos para ver si hay algo. Yo puse Pepe Telaraña igualmente. tener a gente como ustedes soportándonos. Bueno, ahí está, interesante, tiene una subida muy brusca, pero no quiere decir que porque haya subido tanto va a dejar de subir. Ustedes saben cómo es el oro y obviamente acá voy a marcar una zona, a ver si esta zonita ahí, obviamente ahí toca en gris. Voy a marcar otra zonita también por acá en el caso de que venga a visitar. Son ranguitos, ¿no? Esto sería un rango que marqué, ven acá. Obviamente que es un rango de una compresión que fue rango. Ven ahí, si ven unos... Acá, ven. Escucha qué lindo. Escucha este alto, este bajo y este bajo. Perdón, ahí que se me fue. Ahí está. Ahí ven. Vamos a ajustar un poquito. Son obviamente son zonas, ¿sí? Son zonitas que no tienen que ser exactas, obviamente. Esa zonita fue la que rompió. Fíjense que había acá una compresión. O podés agarrar esta mecha o podés agarrar estos toques. ¿Qué tengo acá? Tengo el imán puesto. Ya me parecía. Yo digo, ¿qué pasa? Tengo algo poderoso que me tira para el otro lado. Ahí está, ¿ven? Esas son las zonas donde rompe. Obviamente descansa, ¿no? Deep profundo también. Los muchachos que hicieron compra acá se querían morir, ¿no? Bueno, rompió hacia la baja y obviamente ahora está recuperando, ¿no? Y quién dice que también no viene a tocar los altos históricos nuevos que generó acá en el 2.2. Prácticamente ahí, 2, el patito, 4, 2, y poner la coma con los numeritos que quieras a la derecha. Pero ahí está, ¿sí, gente? Bien, vamos a ver si hay algún mensaje de algún Pepe. Me voy a tomar un mate. Estuvo lindo ayer, gente, ¿vieron? Sumando al Pepe Gatillo ahí un poquito, a operar un poco. Estuvo interesante, ¿vieron? Está bueno eso para hacerlo, obviamente con los amigos. Y que suban, que se animen. Los que ya están hace un tiempo, obviamente, a operar. Y bueno, acá vamos hablando, charlando un rato. Y yo me tomo unos mates. Así dejo de operar un rato. Bien, vamos. A ver si puedo ver acá un mensajito, un segundo, Me voy al MT4 mientras voy viendo si puedo compartirles algún mensajito que haya de algún Pepe. Si es que hay, ojalá que sí. Bien, vamos. Ahora viene Pepe Mila, El Angelito, todos están acá,
Bien, estamos con la fuerza de la moneda como siempre solemos estar, ya hace 50 millones de años en el planeta Pepe, compartiendo con todos ustedes las fuerzas. Obviamente las podés ver con distintas plantillas, es lo mismo, ¿sí? Solíamos usar un estilo de acá de fideos de colores en toda la pantalla, me aburrí, cambié a esto, ¿sí? Obviamente es lo mismo, todo es para chequear un poquito antes de buscar una entradita nada más, ¿sí? Así que bueno, acá estamos, algo que trajimos nosotros ya hace un par de años y muchos lo utilizan, bienvenido sea, ¿no? Para hacerse unos dolaritos y poder llenar la heladera, que es lo más importante, ¿sí? Bien. Escuchá, tiro el pichón. A ver si... ahí estamos, ahí tenemos algún Pepe, mirá. A ver, no veía ninguno, digo, ¿qué pasó? Ahí estamos, gente, Tengo... Ahí está, a ver, ahí está, bien, vamos a ver ahí, copiar, pegar, estoy solo, gente, si estuviera acompañado más fácil, estoy acompañado por ustedes, pero acá estoy solo, 50 millones de aplicaciones, toco una en falso y explota acá la computadora, así que estoy más perdido que perro en cancha de bocha, el argentino me va a entender, estoy más perdido que perro en cancha de bocha, el argentino grande, no el argentino chico, ¿no? A ver acá, si puedo poner... Escucha. Bien, vamos a ver la fuerza, gente, y el que se anime a hacer alguna operación me dice y vemos a ver en dónde quieren hacerla. Yo si quieren voy viendo, me meto, no me meto, y si no me meto yo solito, ¿no? Obviamente, como hacemos siempre, si encontramos alguna oportunidad, chequeamos si hay fundamentales como siempre primero, si hay alguno en vivo en este momento, me pueden avisar en alguna plataforma qué tipo de fundamentales de alto impacto pueden venir en minutos o en un par de horas para estar atentos y para obviamente dar como información a los demás amigos, ¿no? Nos vamos dentro, gente, a ver acá, ¿cómo le va? A ver si salta, sí, ahí está, vamos, escucha, trencito. Ahí estamos, bien. ¿Cómo le va, Ezequiel? ¿Cómo andás, genio? Espero que estés bien, ayúdame a no perder. Bueno, vamos a hacer lo posible para que vamos a ir a no perder, ¿sí? No, ¿cómo andás? ¿Bien? Pepe Gatillo, hola. ¿Y cómo te fue ayer? ¿Hiciste alguna operación más, no? ¿Te metiste adentro o no? Del mercadito. ¿Cómo andás, genio? Bien, ¿no? Tirando y laburando firme. Arrancaste de vuelta, ¿no? Firme como rulo estatua ahí, ¿no? De a poquito, paso a paso. Acá no importa si algunos terminan más rápido que vos para llegar al objetivo de ser rentable. La idea es que vos te mantengas. Algunos quizás se apuran, se dan contra la pared. Y esos que fueron rentables 5 o 6 meses que pensaron que ya con esto vivían, se la dan. Vos andá tranquilo, paso a paso, para, ¿no? Obviamente, agarrar experiencia y después tener tu herramienta, ¿sí? Lo que siempre te digo por privado o te digo en vivo, que venía hace un par de años en vivo o un año y pico en vivo acá conmigo, viendo como todos los días opero, hablamos, charlamos, y fíjate que de a poquito te va cambiando la idea. Hay veces que te puede costar un poquito más, un poquito menos, a otros más rápido, pero guarda con dártela de frente contra el tren, ¿no? Que es el mercado. ¿Por qué? Porque podés perder todo lo que venís aprendiendo con una psicología en contra de lo que fuiste aprendiendo, ¿no? ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui? Sí. ¿Cómo le va, Cristian? Espero que estés bien, Ahí estamos, Bien, gente. Ahí estamos. Ahí me decía el amigo. ¿Dónde está el otro amigo? Me pide. Por WhatsApp me pide. Por WhatsApp no lo uso, genio. Ahí tengo un amigo de acá que escucha música, trabaja y obviamente pide música por WhatsApp. Che, pasame tal tema, ni que fuera una radio esto, ¿viste? Somos 4 gatos locos. Ponémelo acá en YouTube, a no ser que no le funcione. ¿Cómo lo estás escuchando? O me ponés por poner nomás. El WhatsApp no lo miro, genio. Acordate. Bien. Escuchá. Tungu.
Bien, gente, vamos a ver cómo está acá el oro. Uy, mirá, ya fue cerrando un par de operaciones. Este es el bot Telaraña, donde tenemos algunas operaciones cerradas, otras abiertas. Y ahí va, algunas compras, algunas ventas. Este Telaraña que estoy probando es distinto al que, fíjate que acá arriba le puse gestión de riesgo IC. Para que bajo volumen porque IC, ¿qué sabes? No sé nada. IC, mirá, a ver, un segundito ahí les explico. A ver. Son distintos híbridos, ¿no? A ver. Ahí está. Acá, ven que le puse, para que voy a sacar el comentario que está de fondo. Ahí está. Le puse IC, ¿ven? ¿Que cerró alguna operación recién, me parece a mí o no? Sí, ¿no? ¿O no? O sí. Bueno, arriba dice Pepe Telaraña Xinjiang número no sé cuánto. El 6 es ese, gestión de riesgo IC. Porque yo tengo A1, A2, A3, A4, ¿no? O y A, y B, y C. Bueno, es como que voy metiendo en grupos algunas cositas. Después me pego una mezcla. No sé para qué ordeno todo. Después me canso y desordeno todo. Venía a mi casa y tenía una media por arriba, la otra tirada. Quiero tener todo estructurado, armadito. Entonces este bot que armé le puse otra gestión que lo estoy probando ahora. Está funcionando distinto que el anterior. Vamos a ver cómo resulta esta semana. Ayer lo puse también, me olvidé de mostrarle. Salí en positivo, pero nada, muy poquito, $800 nada más, ¿viste? Un chantra el loco, ¿viste? Un mentiroso, no. Me hizo $9 nada más, pero está re bien, ¿sabes qué? Vamos a ver por qué. Me parece que es porque el número mágico que le había puesto era igual en el de compra que el de venta y obviamente no funcionan, ¿no? Los dos funcionan uno solo porque tenés que ponerle distintos números de documento, ¿no? Igualmente, y otras cositas que le estuve tocando. Vamos a ver este que hace. Sería lo mismo, le cambié 3 cositas nada más. A ver qué pasa. Esto es compras. Esto es venta, ¿sí? Es el mismo Telaraña, le cambio la gestión de riesgo mínima, ¿no? ¿Pero qué le pusiste, che? No, le saqué un poquito de morrones, le puse un poquito de cebolla, nada más. A ver qué pasa, ¿sí? Nada más. Vamos a ver hoy y mañana cómo funciona. No sé si me agrada tanto como el anterior, pero veremos, ¿eh? Y la próxima semana se viene Pepe Forte, otro bot que estoy probando. Nunca los termino, ¿eh? Los dejo ahí rengos, pero como mientras estamos charlando me están haciendo algún que otro dolarito, por ahora por suerte en positivo, bienvenido sea, ¿no? Así que si no, pero ya está, en esta cuenta me sobra. Bien, vamos a ver fuerzas de la moneda. Tenemos franco suizo 1.3. ¿Quieren ustedes, operan algún par en especial, gente? ¿Quieren que chequeemos algún par? ¿Están dentro de alguno? ¿Se aproxima alguna fundamental? ¿Quieren que pongamos el bot de fundamentales? Que también lo armé. Es un bot que creé ya hace un par de años y lo utilizamos en vivo también. Hay veces que me olvido y hay veces que lo ponemos, ¿no? Interesante. Y bueno, y obviamente operamos todos los días. Así que si alguno quiere sumarse a operar, me avisa, pero a sumarse a operar o también a charlar, me da lo mismo si quieren charlar. La idea es pasar un buen momento, gente, ¿sí? Y obviamente, lo de Discord, gente, todavía no me sumé a Discord. Estuve re complicado ayer y hoy casi no hago el vivo tampoco. Tengo un perrito recontra enfermo y estoy ahí ayudándolo, ¿viste? En este momento está tirado en el patio, pobrecito, así que tengo más ganas de estar con él que estar en vivo. Pero bueno, es así, esto lo hago siempre y no puedo hacer nada. Ya el veterinario vino y estamos ahí. Así que bueno, acá seguimos firmes como rulo estatua y aguante guau guau. Bien, gente, vamos a ver, que no nos tenga mucho tiempo así, pobre loco, porque está terrible, pobre perrito. Te digo que vi un video impresionante de las mascotas, los animales. Ojalá nosotros fuéramos en algún sentido como ellos, con el respeto, el cariño. ¿Nunca te pasó que los tratás mal y el loco te está esperando con la cola saltando? Bueno, eso es algo que nos falta muchas veces a los seres humanos. Pero bueno, no me voy a hablar de ese tema porque opero mal, ¿sí? Ya no sé si tengo que operar hoy, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Gente, acá tenemos dólar canadiense, está fuerte. Tenemos la libra, está débil. Podemos buscar libra CAD, ver estructuras si conviene. Si la libra está débil, vemos que está positivo. Puede ser que está débil en temporalidades grandes, la libra, y el CAD está por encima. Entonces las estructuras grandes están fuertes para poder buscar en contra de la libra, que ayer estuvo fuerte en pequeños momentos de la sesión de Nueva York, ¿se acuerdan?
Podemos buscar la libra CAD, podemos buscar la libra dólar también. Podemos ver qué puede acontecer. Habría que esperar a ver cuánto hay dentro de la sesión. Bueno, 26 minutos dentro de la sesión de Nueva York. Vamos a esperar 4 minutitos más que cierre la vela de 30 y vemos si podemos meternos al minuto o 2 minutos en alguna monedita haciendo scalping como hacemos siempre. Recuerden que yo hago intradía también, ¿sí? El scalping siempre lo recuerdo porque alguno se puede sumar y dice, che, ¿por qué haces scalping? Hago scalping porque me encanta, pero también lo hago porque me meto en vivo, y si vos te metes en vivo a operar, viste que muchos te dicen, che, te ponen la zona del TP y el otro, después desaparecen por 3 o 4 días, si la operación le fue mala o buena, ni te enteraste, o a no ser que la seguiste, y acá no, acá todos los días operamos en vivo. Lo que hago en scalping, gente, imagínate, es lo mismo que en intradía, ¿sí? O en swing o como quiera, pero más rápido, nada más. Es como que adelantas el video, vas, ¿no? Por 2, por 3, va más rápido el video, nada más. Es más difícil, obviamente, pero podés sacar muy buenos profit. Hay veces que sacamos 50, 100 pip, 20 pip, 10 pip. Todo depende, salimos en tabla. Lo importante es ir a no perder y que sirva como ejemplo. Buscar como francotirador alguna operación que la razonaste, que la pensaste, y obviamente si eso te sirvió para después ir en profit, bienvenido. Y si se pone en negativo, ir gestionando la operación de alguna forma que vos tengas con tu estrategia, ¿no? En mi caso tengo varias y voy buscando la que más me conviene, que es lo que voy enseñándole a los pepes que se van sumando de a poquito. El que se sume nuevo no va a poder aprender todo de golpe, va a decir, che, pero quiero saber, y es imposible en la realidad, pero se puede, de a poquito van viendo cositas, ¿sí? Y todo se suma, se hace un combo hermoso, y bueno, y nos tomamos una cervecita el fin de semana. Gente, franco suizo, ¿les gusta el franco suizo o no les gusta? ¿Qué piensan con el franco, con el yen también? Son panqueques para mí, moneda de refugio, interesantes, pero que varían mucho, ¿no? Obviamente depende de, obviamente, lo que tiene que ver en el mercado, pero siempre tienen que tenerlas en cuenta esas dos moneditas, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver dentro del CAD Libra, a ver qué encontramos. Faltan todavía unos 2 minutitos para que cierre la vela diaria de las velas gestadas, que es algo que también traje y siempre explico. Acá de fondo están viendo unas velas grandes, ustedes ven, serían las velitas mamás de las hijitas, ¿sí? Y ahí estamos viendo. Vamos a ver Libra CAD, seguramente va a ir cayendo, no va a ir CAD subiendo, ¿no? CAD yendo, y la libra está débil, así que aprovechamos justo las dos. También podemos buscar consolidaciones si la distancia está interesante para comprar o vender en zonas de soporte o resistencia, y a la vez si rompe esa consolidación y se va a favor, bienvenido sea si vas con una linda operación, ¿no? Donde buscaste seguramente, por ejemplo acá, si esta es una consolidación, lo que estamos marcando acá, ¿no? Supongamos, ¿no? Acá tenés una consolidación chiquitita, supongamos, esto, olvídate la temporalidad, que sea M1 o que sea H1, yo te doy un ejemplo en M1, ¿sí? Si vos acá buscaste un toque, otro toque, y ponele acá se fue hacia abajo, pero supongamos que hace un tercer toque, haces una comprita acá abajo, y seguís la tendencia que viene rompiendo nuevos altos, va haciendo nuevos altos y va rompiendo, este nuevo alto lo está por romper en algún futuro cercano, ves que a la vez está fuerte la moneda, bueno, haces una compra acá, y cuanto mucho acá cerrás un parcial, porque sería una consolidación de, supongamos, 20, 30 pip, o lo que te diga el rango, si estás en intradía, y si apoya, podés hacer otra comprita, un buy stop por acá, con un lotaje más chico del que vos te pagaste, y acompañando el resto del lotaje que te queda, para seguir la tendencia, ¿no? Eso está bárbaro, ¿bien? Ahora también podés buscar, no meterte en las consolidaciones, sino directamente en un rompimiento. Hay millones de formas de buscarlo. Lo que importa es cómo te gestionás, y cómo, obviamente, si no tenés una buena gestión, utilizás el bot, sabiendo que muchos tienen un par de bots porque trabajan o porque su psicología no es tan buena, hasta que en algún momento te acostumbras, ¿no? Que no es mala idea esa, ¿sí, gente? Bien, Libra CAD, acá tenemos en euro. Libra CAD tendría que ir hacia abajo, a ver, ahí estamos, ahí está, mirá qué bonito. Estas pelotitas que salen, para los que son nuevos, son pelotitas igual que esta bombita, Pepe Bombazo estas, ¿sí? Igual que las flechitas, son indicadores que yo armé, ¿sí, gente? No los compré, no, yo me meto a hacer indicadores, no soy programador, hago robot, hago indicadores, hago de todo. Me sale muchas veces, me falta la leudante, harina leudante porque no se inflan, pero ahí están, ¿sí? ¿Para qué me sirven? Para explicar. Ven que
son unas bolitas Xinjiang, no tiene nada que ver con los Xinjiang que utilizo para operar muchas veces, pero son bolitas que me indican sobre compras, sobre ventas, igual que el capitán acá, la estrellita también, o seguir la tendencia, ¿sí? Y eso me ayuda muchas veces, ¿no? Yo ya lo sé, pero muchas veces a explicar, capaz que me acuerdo o me olvido, me paso de largo ver algo y dice, mira, me salió una pelotita, cierto, estamos sobrecomprado o sobrevendido, esto puede subir por lo menos hasta acá, pero quizás no mucho porque viene rompiendo hacia abajo, capaz que hace un pequeño retroceso, este de número redondo y cae, ¿no? Entonces te sirve. Y está bueno porque muchas veces podés explicar algunas cositas a los que no saben nada, no por las pelotitas, sino que te ayudan como muchas veces como guía para acordarte algunas cositas que pasás por alto, ¿no? Porque ya las sabes. Así que bueno, Libra acá está cayendo, vamos a ir obviamente a M15, si me deja el mercado acá, no sé qué pasa, me quedo blanco. A ver M15, opa, actualizando, dice ahí. Bueno. Quemamos la cuenta, no, ahí está. Bueno, M5, acá estamos viendo, mira qué lindo gap, hizo acá un saltito interesante ahí de un pip prácticamente. Hay que ver cuánto corre en el día, suele correr 100 pips diarios, y es interesante ver cuánto puede llegar a correr en el transcurso de lo que quede de la sesión de Nueva York. Hasta acá abajo tenemos 20 pips, es probable que lo venga a tocar. Esta línea punteada que está acá abajo son distintas zonas, pueden ser puntos pivot, puntos psicológicos, puntos redondos, el mismo ADR, ¿no? Para ir viendo las fuerzas de las monedas, lo que suelen recorrer por promedio estadístico en la semana, en el mes, en el año. Y bueno, si vos sabés que en el mes viene haciendo 100 pip en promedio y van 95, le quedan 5 capaz, ¿no? Puede estar por encima o por debajo de ese promedio, pero a no ser que sea algo extraordinario, un cisne negro, ¿no? Ahí estamos. Gente, a ver si hay algún pepito ahí, ¿no? Esto deja de... ¿Estamos en vivo o no? Estamos en vivo, dice el amigo. A ver, restablecer, acá estamos. No hay noticias. Me dice, mira, vos no puedo llegar a ver las... bueno, me parece que no lo voy a poder compartir. Acá no puedo ver los mensajes. Me tengo que meter acá. Y si me meto me pego una perdida tremenda. Acá dice el amigo, no hay noticias. Bien, ¿estás dentro de alguna monedita, amigo? Pepe Gatillo, no. Bien. Vamos a pasar a, esto lo saco, voy a poner un poquito de música acá de fondo, bajita aunque sea, para que nos acompañe como siempre. Escucha, Ciro y los persas y obviamente los piojitos de fondo. Escucha, bien. Libra CAD, a ver, por ahora la Libra estaba débil, vamos a ver si empieza a retomar un poquito de fuerza. El CAD está ahí también, está por encima. Podemos buscar también el CAD con el Yen, ¿no? CAD Yen, en vez de CAD yendo, tiene que estar CAD subiendo, CAD subiendo, ¿no? A ver, ¿cuántos minutos pasaron de la vela? 34 minutitos. 4 minutitos. Acá tienen una posible venta en la Libra CAD, ¿sí? No te metas ahora, pero sabés que si te metes, acá podés hacer otra venta más. Si está llegando justo a una zona de POC interesante, una vela diaria que la puede venir a retestear. Pero si cae, vos acá podés decir, ¿sabés qué, loco? Yo acá dejo una orden pendiente y vos le pones ahí un share stop y te vas. Obviamente con un stop, un TP, o la vas gestionando vos, ¿no? Estamos en vela de 5 acá, ¿sí? ¿Para qué? Por lo menos para buscar acá unos 15, unos 20 pips, ¿ves? Ahí, o 10. ¿Sí? No te apresures con el lotaje, tira poquito y si se va en contra podés usar, ¿no? Ese otro poquito que te quedaba a favor de la primera operación, ¿no? O ir viendo si podés ir gestionando con otro tipo de operaciones, ¿no? Bien, este le voy a poner en rojito. Voy a dejar un gel stop por acá, chiquito, muy chiquito porque todavía no digo wow, la gran cosa. Ahí, nada, como para tirarlo en tirito, ahí, sí, la dejo ahí, por debajo de un número redondo. Y me voy a ir a ver, si no la toca la saco, obviamente, no me caso con ninguna. Y me voy a ir a ver el CAD Yen, si está CAD subiendo, me voy cayendo. CAD Yen, ¿dónde estás? Acá, a ver si está subiendo esta. Ahí va, mirá qué lindo, si pueden ver en 15 o en 30, a ver ahí, mirá qué lindo esto, está muy cerca de una resistencia de punto pivot, que son prácticamente unos 5 pip, atento al piojo ahí, y si rompe esa zonita, tenés acá unos 15 pip también, ¿sí? Así que atentos muchachos, atentos, suele recorrer también, no te digo la cosa ahí, ayer recorrió nada, a ver, 60 pip.
Bueno, si querés salir corriendo de esta, no. Ahí va. Muchachos, interesante. Y hasta esta zona tenés poquitos. 10 pip prácticamente hasta el altito que está acá. Interesante para compras. La voy a dejar en azulcito. Después puede pasar que se vaya en contra. Uno no lo sabe, pero uno va viendo los dibujos que va armando el mercado, ¿no? Y después, a ver, quieren que analicemos algún índice, algo. El oro, me avisan, a ver el dólar. No, a ver cuál otra. Danza. Bueno, el euro, eurito. ¿Está alguno dentro del euro, gente, metidos? Avisen, No hay noticias de alto impacto, dice el amigo. Así que bueno, joya. Y después me dice... Le iba a meter al dólar franco suizo, pero... Se fue. Me parece que algo así. Hice algo tempranito, dice. Gracias al orito. Muy bien. Bueno, listo. Ponete a escuchar música nada más. Si querés te dejo música. En la semana vamos a ir sumando algún Pepe en vivo. No te digo todos los días. Pero cada tanto sumamos alguno para que vaya operando, ¿sí? No estaría mal ir viendo ¿no? cómo operan. No para ponerle nota ni nada. Sino para que se animen. Ir viendo después si les podemos dar una mano. Si quieren. ¿No? En la operación. Seguramente si te damos una mano quemas la cuenta, ¿viste? Pero ¿quién te dice que no? ¿No? 3 ojos ven más que 2, gente. No. Mirá el euro yen, dale, ahí vamos. Yo veo una noticia a las 11, dice Ezequiel, dale, sí señor, tenés razón, a las 11 hay una noticia, gracias por avisar. Ahora les digo cuál es la noticia con respecto al dólares. Euro yen me dijo el amigo, ¿no? O dólar yen, a ver. Euro yen, a ver, vamos. Y dale, a ver ahí. Mirá cómo dispara esta, ya disparó. Y esta ni cayó, a ver. Bueno, esta casi me toca ahí, mirá. ¿Qué estamos? En vela, de 30. A ver, en un minuto. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta. Mirá, estas flechitas, no se asusten, amigos. Son de indicadores que el Pepe Mila arma, ¿no? Es lindo esto porque la velita que se está formando, ojalá, son patrones que a mí me gustan. Suele quedar en un rato una mecha y el cuerpo bajista. Ojalá así sea, con un cuerpo como la que está a la izquierda, ¿ven? Mechita y cae, ¿no? Ojalá que esto azul se convierta en rojo o el color que quiera, pero que caiga, ¿sí? Si sos daltónico no te va a interesar. Los daltónicos dicen que le va bien, ¿no? No miran los colores de las velas, le meten, ¿no? A ver el euro yen. Ahí está llegando, mirá. Está llegando a una zona que puede pegar un lindo retroceso. Tampoco hasta por acá, ¿no? Tenés unos 10 pip. Cuanto mucho. En 8 ya te compro, te digo, y si rompe, habría que ver. A ver. Bueno, mirá. Guarda, ahí me gusta más seguir la tendencia, ¿no? En 15. Por eso te digo, según en la temporada que vos estés, ¿no? Te vas a encontrar con un panorama distinto al que uno va viendo, ¿no? Por eso acá, si vas a H1, capaz si no, pará, que es más lindo por eso. Vos, cada uno tiene que ir viendo las estructuras, marcándolas, encerrando el precio, e ir viendo la oportunidad para hacer ¿no? la operación que más te guste a vos, respetando tus reglas, siempre, Bueno. Después de este retroceso podés llegar a hacer una comprita interesante hasta el número redondo, por lo menos tenés unos 10 pip ahí, ¿ves? A ver cómo está el euro, si está más fuerte seguramente que el yen seguro, a ver. Sí, el euro está por encima del yen, así que si te gusta Pepe Gatillo ahí, no sé, te podés meter como quieras, ¿no? Retroceso. Después del retroceso, inclusive si querés comprar más barato, le ponés un Fibonacci o una zonita por acá y podés comprar por acá, ¿no? Preferible comprar acá y no acá arriba que te toque y estés en negativo, ¿no? Pero podés hacer una recompra más abajo también. Dejar un pip por lo menos y tenés unos 9 pip, 10 hasta el número redondo, y si sigue hasta esta otra zonita tenés unos 20 pip también, muy parecido a la libra. Vamos a dejarlo como azulcito a ver qué pasa ahí. Algunas vamos a tirar, Yo ya puse una orden acá. Vamos a ver si viene la señora agresiva a buscar esta zona. Vamos a ver acá, libre acá. El euro yen, les recuerdo, suele recorrer en el día unos 100 pip más o menos, Así que veremos también.
¿Conocen los piojos? Bueno, voy a poner pausa, así me doy con unos mates tremendos que tengo acá, bien fríos, pero bueno, para tomar unos matecitos que no se escuche esto, me la escuchá. No se escucha, ¿no? Te digo que está en helado, ¿eh? Tengo el baño acá a 2 metros. Escuchá. El día que cierra la sopa, brilla la sopa, que tiene un balón y que la come y se va. La vida muy torcida, carrilla torcida, avanza locucida, y no hay quien la pare, avanza convencida sobre la ansiedad. El CAD ya disparó con respecto al yen. Fíjense en qué bonito, ¿no? La corridita del CAD. El euro que decía el amigo euro-yen. Ahí va, un retroceso. Y bueno, era el retroceso que les decía hace un ratito que puede llegar a ser. Que podés tomar la operación más abajo. Y si vas a M15, ves un retroceso interesante. Una mechita que está dejando que seguramente en el transcurso del día va a romperla. Y va a venir hasta acá, ¿sí? Así que prepárate. Se está alejando de la media móvil también, ¿eh? Ojo, porque tiene que venir a darle un besito. Son novios, ¿eh? Mirá cómo va el Calchen. Tremendo si lo hubiéramos agarrado. Tenía que agarrar 2 pares, ¿no? ¿Se acuerdan? Arrancamos con el Libra CAD y CAD Yen, que les dije, el CAD Yen no está CAD yendo, está CAD subiendo. Bueno, me fui con uno, hubiera dejado la orden acá, ya estaríamos dentro, tocando el número redondo, mirá. Pero bueno, ahí va, mirá, en velas de 1 minuto está disparando, ¿eh? Ahí va, miren. Ahí, 3 velitas nada más, ya estaríamos dentro, ahí, con un par de pips. Lo dejo igualmente porque es un buen análisis. Ahí está haciendo un retroceso. Fíjense, la pelotita que sale está sobrecomprado. El precio puede venir a visitar la zona de este alto que está acá. Está ahí a pasitos, 3 pip, y después seguir hacia arriba o enrangar. Veremos qué pasa. Mientras tanto seguimos con el Libra CAD acá. Vamos a ver si el precio decide romper esta zona que está acá por debajo del último bajo, o si se queda enrangado para después romper altos y empezar a formar patrones como lo que les llaman los amigos el chocho de la vida, ¿eh? Bien, ahí vamos. Voy a buscar agua, gente, y vengo, ¿eh? Arriba, que se te va la vida, el día se arruga, toma la tortuga, recta suerte dura, atada fluorescente, la tortuga se va. Se pucho, orgullo, te digo pero yo, lo parece yuyo, lo malo la cadencia, viene el presente, para que se mueva y no acostumbre a avisar. El ego no se ve, el ego no se ve, no. El ego no se ve, 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 no. El ego no se ve. De oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean. ¿Qué carajo?
Bien, ahí estamos, gente. Estoy pasando a la gráfica, pero con no tanto dibujito ahora que estamos ahí, que abrió la orden. Con muy poquito estábamos probando. Así que bueno, ahí vamos. Esto que es velas de 1 minuto. Ahí estamos, es lo mismo. Ahí estamos, ¿sí? Inclusive sacaría este loguito. Me gusta que esté la gráfica limpia cuando estamos dentro de una operación. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Vamos a esperar a ver qué pasa. Si esto sigue cayendo, sigue subiendo. Vamos a ver cómo le fue. Opa, hipo, decía el amigo. Al euro yen también, en un rato. Vamos a chequear el euro yen. Vamos a ver si viene a buscar este número redondo, ¿sí? Si lo viene a buscar, interesante, ¿sí? Bien. La típica, siempre nos quedamos con la divisa que no se mueve mientras las otras boom. Lo mismo con Mina, me está pasando lo mismo. Están todas disparando, ¿viste? Ahí se quedó la amiga mientras Bitcoin va por 71. La amiga no pegó un movimiento. Pero bueno, veremos, ¿no? Estará ahí durmiendo. Bien, gente. Ahí estamos. Voy a hacer algo por las dudas. ¿Sí? Total, no pierdo nada. Voy a poner un break-even chiquito. Bien, ahí vamos en positivo, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos en positivo, vamos viendo cómo el precio despega hacia abajo. Seguramente la libra sigue débil y el CAD está fuerte, ¿sí? Vamos a ver acá un poquito. Fíjense en el CAD cómo disparó. Fíjense si no hay alguna noticia de mediano impacto. No creo porque hubiera sido agresivo. Pero bueno, ahí está fuerte el CAD. La libra justo está débil. Así que ahí vamos bien. Le tendría que haber puesto 15 lotes. Ahí vamos 10 pips, ¿ven? 10 pips vamos, pero vamos acá a la gráfica en limpio. Lo que puedo hacer es, si viene al número redondo que está acá, me pago la mitad. Si tengo un lote, me pago la mitad. Y después sigo gestionando de poner más operaciones, ¿sí? O menos, o lo dejo o me voy, ¿sí? Así que esa es la idea, ¿bien? Vamos a dar el ejemplo, como lo hacemos siempre en vivo. En el caso de que venga, voy a poner alarma. Miren, para el que no conoce la alarma, una alarmita voy a poner acá. Si me permite el mercado, ven ahí. Si toca esta zona, me pago la mitad. Supongamos que tenés un lote, ahí me pago la mitad, ¿sí? Como para pagarme algo. Ya estoy en positivo y bueno, no pasa nada. ¿Ustedes agarraron algo, gente? Tanto buscar por afuera. Y ahora te gana el desgano. Va a ser un retroceso, seguramente. Ya está terminando lo que es estadísticamente lo que veo en distancia. Puede llegar a venir a tocar esta zona verde que está acá. Yo estoy viendo lo mismo que ustedes, pero estoy repodrido ver las gráficas. Y seguramente puede venir acá a tocarla y acá ya consolidar para hacer un retroceso parecido a estos que están acá arriba. O un poquito más agresivo para sacar los stop de las que vienen en positivo, ¿no? Vamos a ver si ahí viene. Ya está prácticamente tocando. Lo que voy a hacer, voy a bajar un poquito más la zona para pagarme un poquito más ahí. Me voy a pagar por lo menos la mitad de lo que tenga, ¿sí? Obviamente el ejemplo es muy chiquito, pero vos ponele 50 millones de lotes si querés. Ahí va a tocar. Y fíjense, no soy vidente solamente porque tengo 2 dientes. Después de que llegue a esa zona, si la llegase a tocar, ¿no? Son zonas igualmente, no tiene por qué tocarla. Se va a dar vuelta con alguna vela brusca o va a intentar hacer un fractal para irse hacia arriba hasta el número redondo. Ahí voy a poner, ahí me voy a pagar la mitad, ¿sí? Un poquito más de la mitad, porque es muy poquito lo que puse, pero ahí está el ejemplo. El que puso mucho me debe un asado, ¿eh? A ver si me hace caso el... Ojalá que no, que siga rompiendo. Puede llegar a seguir cayendo hasta la zona que está allá abajo azulcita. Muy interesante para que la venga a tocar. Pero vamos a ver. Si el CAD está fuerte, no va a permitir que la libra le meta la mano en el bolsillo, ¿sí? Escucha, me voy a apagar ahí algo en el caso de que toque. Ustedes van a ver que se prende fuego el MetaTrader, ¿sí? Van a ver un color rojo de fondo, ¿eh? Ahí vamos, Vamos. Escucha esto, no hablo más.
toca ahí, cambia color la gráfica según la vela o el patrón que me esté mostrando, me pago la mitad o lo que sea. Si tengo un lote me pago 0.5, si tengo 2 lotes me pago un lote, o me pago, no sé, 1,2, no sé, uno va viendo, ¿no? Porque... Y después vas gestionando, ¿sí? Eso que te pagaste lo volvés a poner más abajo en venta o en compras. Vas viendo, ¿no? Lo que te conviene a vos. Che, qué lindo tema. Bien, ahí vamos casi 20 pipes, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh? Un ratito charlando. Ahí vamos. Escuchá. Para ver a... Está haciendo zonas de aceleración, ¿sí? Eso algún día se las explico. Hice un video, ahora quiero hacer otro para sumarle a la escuelita, que estoy sumando videos todos los días. Los que estoy compartiendo van 9, falta el número 10 y seguramente voy a seguir con 11, 12, 13. Vayan viéndolos porque son tips que voy dando, si les sirve, ¿no? Lo agarras y si no te sirve, me das like aunque sea, ¿eh? La escuelita de Planeta Pepe, que es gratis. Ahí son como mentorías para los pepes, ¿eh? Si les sirve, serían personalizadas porque te hablo a vos que estás del otro lado, ¿sí? No digas nada. Escuchá. Bueno, esta vela tiene la sensación, ¿vieron que tocó? ¿Qué le dije? Va a ir a la zona verde y la va a tocar. Soy vidente porque tengo 2 dientes, pero fue y la tocó, ¿eh? Tremendo, mirá ahí, mirá. ¿La ven? Ahí. Ahora, está haciendo ¿qué? Una pequeña consolidación. Ojalá rompa el nuevo bajo que generó o que haga lo que les dije, que empiece a hacer aceleraciones. ¿Ven las zonas de aceleración que va haciendo los ángulos? ¿Ven los ángulos acá? Bueno, puede venir a uno de los ángulos con número redondo. Inclusive, a mí me toca esta zona ahí y yo me pago un pedazo. ¿Qué quiere que te diga? No sé si no me lo pago ahora, pero voy a esperar, porque una de esas rompe esta zona que está acá abajo. Tengo la sensación que primero me va a joder a mí, me la va a tocar a la orden, no tenés que aclarar, ¿se entiende? A la orden, y después va a caer, ¿no? ¿O no? Vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. De golpe, ¡pum! Nunca les pasó una vela hoy. Pero bueno, estamos cubiertos, ¿no? Ahí estamos con un stop en positivo, un break-even, ¿no? Ahí toca, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Toca o no toca, gente? Van a ver cómo se tiembla el mercado. Ahora, cuando toque la zona azul, prepárate, ¿eh? Prepárate que gatillo, ¿eh? Ni bien la toca, me pago un parcial y el precio cae 3 kilómetros para abajo. Es la ley de Murphy, ¿eh? A ver, voy a ver el patroncito que hace. Nos imponían su dios del miedo. Después Y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llega y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás. Que placer verte otra vez, no decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Que placer. ahora sí quise bajar el volumen y toqué el mute, lo muteé. Gente, ahí me pagué, si tenías un lote, 0.7 me hubiera pagado, ¿sí? Si se devuelve, bienvenido. Le regalo, todo eso se lo regalo. Es como que yo me fui con 0.7, lo otro lo tenía de reserva. Si sigue cayendo, puedo meter. Si sacaste 0.7, puedes poner 0.3 en alguna venta por acá abajo o ir, ¿no? Ir buscándole la vuelta al mercadito. Pero ahí me pagué, ya está. Ahora lo puedo dejar esto y me voy. A ver cómo le fue, a ver cómo está, perdón. Bueno, el CAD está ahí fuerte todavía, sigue bastante fuerte. Y el
La libra está ahí también, de Bilucha estás. Fíjense en el CAD Yen, está fuerte también, seguramente explotó hacia arriba. Ahora vamos a ver CAD Yen, CAD Yen, CAD Yen, CAD Yen. Y bueno, y esto me va a volver a tocar acá. Mirá la vela que hizo la muchacha. Ojalá que sea un hermoso. ¿Vieron que se quedó en la zona que analizamos? Que era típico. Fíjense en la estadística. Miren la estadística. Este pedazo es muy parecido a este. O por encima o por debajo, muy parecido. Vamos a ver si el retroceso es parecido para seguir la tendencia. Pero ahí vamos, Ahí vamos, gente. Vamos a ir, la próxima vela rompe. Se metió dentro de una aceleración, ¿ven? Que ya quedó con punteado, con puntitos. Y bueno, veremos si ahora sí se va hacia abajo o si decide ir a tocarnos el break-even. Yo ya me pagué, ya no le debo nada a nadie, Al revés, me deben a mí. Yo les estoy diciendo, mira, te regalo. Tengo un drawdown en positivo en este momento. Libra CAD llegando a una zona en H1. Buenísimo, Qué grande, Pepe. A ver, ¿esa cuál es, Libra CAD? Ah, la que estoy metido yo. ¿Vieron? No. No tengo ningún par en especial. A ver, H1, déjame ver. Bomba. Sí, señor. Pero es impresionante si llegase a este número que está acá, ahí. ¿Cómo que no va a llegar? Ojalá, ¿sí? Que no me toque nunca el break-even y que rompa hacia abajo toda esta zona. Tenemos un espacio, yo le pongo un pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia. Un espacio sideral hacia la zona de soporte, que es la segunda que está acá, interesante. Así que ahí nos podemos hacer como unos 40 pips malos. Esto lo puedo... Yo cuando opero intradía le meto y lo dejo, ¿no? En este caso estamos en vivo y hago scalping, pero bueno, ahí está, Ahí vamos con... Me voy a ver a de un minuto porque está bien ver este panorama, está bárbaro. A mí me interesa esta zona que está acá, esta azulcita. Llegó al soporte de punto pivot, como les dije. Vieron que les dije cuando llegue a esta zona se va a frenar. Miren que hizo eso, porque me conoce el precio, ¿no? Somos amigos. Llegó acá, hizo retroceso. Vamos a ver si en un rato está acá abajo. Si está acá abajo, la hicimos redondita. Y si quiero... porque soy, ¿no? Bien macho, cierro la operación. No, me meto con otra orden. Si saqué 0.7, no le voy a poner 0.7, le pongo 0.2, ponele, ¿no? De un lote, me quedan 0.3 arriba en positivo, me pongo en medio y también voy en ganancias, con otra orden nueva. O si voy en negativo, termino saliendo en positivo con las que cerré parciales, con la matemática, ¿no? Y con lo que me queda con el drawdown en positivo que viene desde arriba, ¿no? A lo que voy, no pongas una martingala en positivo acá, ¿no? No pongas un lote acá abajo, porque te complicás. Al revés, ponés siempre menos, inclusive ponés la mitad de lo que sacaste en positivo, si podés, Tenés que ir gestionando ahí. Bueno, a ver, voy a poner música, a ver, ¿qué le gusta, gente? Tíreme un tema, Hay un amigo acá, a ver, ¿está el Angelito? Hola, ¿cómo estás? Sí, acá estoy. ¿Cómo les va a todos? Les habla el Angelito de Planeta Pepe, Que tengan un gran día, hoy es un martes hermoso. Y bueno, no sobreoperen, háganle caso a Pepe Mila y traigan a muchos pepes, ¿sí? Chau, les habla el Angelito. ¡Muchos profit! Ay, pero qué alegría tenía el Angelito, tremendo, Angelito asesino. A ver si está el amigo que se la sabe, el profesor. ¿Estás ahí, Pepe Profe? ¿Estás ahí en vivo o no? A ver, vamos a buscarlo un segundito. Si estás ahí le voy a hacer alguna pregunta. Ya que lo tenemos con nosotros, vamos a aprovecharlo. Que sabe, que estudió en la universidad, que sabe de todo lo que le pregunte. Un tipo que habla mucho, habla más que yo, imagínate. Así que bueno, a ver si lo podemos, vamos a ver si lo podemos, ¿no? Si le podemos sacar alguna información, ¿no? Del mercado, qué va a pasar en la semana con el oro. Si quieren ustedes, pregunten, busquen una pregunta, el que esté en vivo, y yo se la hago, ¿sí? Así que bueno, si quieren hacerle alguna pregunta al Pepe Profe, ¿no? El Pepe Master, ahí está, Pepe Master, ¿sí? Me lo ponen acá y yo le voy a hacer la pregunta al Pepe Master. Voy a comenzar yo. ¿Qué opinas de Bitcoin en esta semana? ¿Puede romper los nuevos altos que generó para llevar a las altcoins, obviamente, a hacer más profit? ¿O se viene un invierno crudo, un dip profundo? ¿Qué decís, Pepe Master? ¿Estás ahí, no? ¿Qué opinas de Bitcoin, Pepe Master? Si me podés explicar un poquito.
Soy todo oídos, Pepe Master. Me parece que no está Pepe Master, Me parece que está, No, está moviendo dinerillo. A ver, ¿dónde está Pepe Master acá? Se me fue. No, está durmiendo. Vos podés... Para, a ver, le voy a golpear un poquito. Le voy a golpear, Pepe Master, ¿estás ahí? Te estamos haciendo una pregunta. Si podés, por favor. Ahí vamos a bajar el volumen un segundito. Sigue el Pepe Master en vivo. Le voy a hacer una pregunta. Me parece que está durmiendo con un par de amigos. Se quedó toda la noche de joda. Y menos universidad, que más calle que nosotros tiene el amigo. A ver, ¿estás ahí? No, está durmiendo el desgraciado. A ver. Está redormido el amigo. Bien, Pepe Master, no te pregunto más nada. Lo dejamos dormir, Un asco durmiendo el loco, Todas las moscas adentro. Bueno, tremendo Pepe Master, Bien, vamos con musiquita y lo dejamos al amigo, Sí, ahí sigue roncando. ¡Oh! Y la sirena, che. Bueno, acá lo que puedo hacer es decir, aguanto un poquito más o me pago algo. Está en cada uno. Yo dije que le cedía al mercado esa distancia, pero puedo, obviamente, ¿no? Como la distancia está un poquito alejado todavía, podemos seguir, intentando aguantar la operación, que está en positivo, porque ¿quién te dice que puede subir un poquito más y después cae esto, ¿no? Y nunca te tocó el break-even, ya nos pagamos más de la mitad, supongamos, y el precio sigue cayendo hacia la estratosfera o hacia donde vos quieras. Si vas acá M30, ven, la zonita es interesante acá, ¿no? Para que voy a sacar la alarma acá, tremenda alarma. Bueno, cierren, gente, cierren. No. La dejamos, la voy a dejar ahí y le voy a sacar la alarma, inclusive, si total voy en ganancia. El ejemplo, podría haberme pagado todo ahí si quería y me metí en una venta acá abajo con un lotaje más chiquito de todo lo que saqué, pues, supongamos, en esta operación, ¿no? Tenés millones de formas de gestionar, ¿no? Mi corazón. Como se quiebra un carbón. Eso. Insisto, dice. A ver si puedo compartirles algo lindo que estoy haciendo. ¿Les gusta a ustedes la torta de jamón, la del Chavo? Insisto. A ver, ¿qué puedo encontrar? ¿Quiere alguno que veamos algún par que estén por meterse o que estén dentro y no sé, un análisis? Avísenme, si quieren que chequeemos alguna divisa, algún índice, alguna cripto. Estamos a tiempo, gente, no hay problema, podemos verlo, ¿no? Tengo la sensación de que puede hacer una velita interesante hacia abajo, tipo elefante mamut. Veremos, capaz que no. A ver cómo sigue la libra. Es mala, la libra es mala. El CAD está fuerte, pero en temporada chiquita se fue a cambiar la rueda. En boxes se fue a cambiar ahí, ¿no? La llanta. Vamos a ver un rato. A ver acá las pendientes de la libra. El CAD está fuerte, ¿ven? Pero está sobrecomprado y la libra está... ¿dónde está acá? La libra, acá abajo. También, ojo al piojo, empezó a tomar vuelo. Vamos a ver. En esta temporalidad, ¿no? Insisto. En M1, lo contrario. El CAD está tratando de darse la vuelta y la libra está tratando de subir. Pero ¿quién te dice que las pendientes de la libra, acá es una zona de resistencia para venir a caer este pedacito tramo que le quede y aprovechar nosotros de hacer otra diferencia a favor, ¿no? Vamos a ver.
Oh. Muy lindo, los piojitos. ¿Conocían los piojos? Si les gusta alguna canción, me avisan, ¿eh? A ver si hay algún mensaje. No están saliendo los mensajes, muy raro esto. Acá hay otro Pepe, me parece. Pepe Gatillo. Ahí está Pepe Gatillo, sí. Pepe Gatillito, ahí estamos. Ah, no, acá se suma otro amigo. Mira, ¿cómo le va, amigo? ¿Qué dice acá? LibraCAD, llegando a una zona de H1, ya lo vimos. En la que estás vos. Es verdad, ¿viste? No sé ni en qué par me meto, pero me meto. Lo importante es meterse, ¿o no? Acá estamos. Y después tenemos al amigo Edwin. ¿Cómo va, Edwin? Espero que estés bien. Poner reggaetón, dale. Para, se cortó la luz, gente. Acaba de cortar la luz. Solamente sale el audio. No me lee los temas, che. No sé, algún reggaetón en especial. Si querés te puedo llegar a poner Woz. Si querés. El pibe argentino no me gusta mucho, pero justo como hace un tema ahí hablado, ¿no? ¿Cómo es? Con el Indio Solari. Puede ser. ¿Lo escuchaste? Poné Quemarás. 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 Ponelo, ¿eh? Bien, ahí el Nasdaq, dice el amigo, el SP500. Bueno, ¿cuál de los dos operás? ¿Qué operás? ¿Tenés alguna estrategia en especial? ¿Haces algo interesante? ¿Te metés? ¿Le metés duro ahí, no? Ahí estamos. ¿Te gusta el paquetito de las 500 mejores empresitas del planeta? Ahí están, de Estados Unidos, ahí están, ¿eh? ¿Alguna en especial? ¿El Nasdaq qué te gusta? ¿AMD o Intel? ¿Qué te gusta ahí, eh? Me gusta cómo se mueve el nada. Sí, es un, ¿cómo se llama? Una catanguita, corre lindo, sobre todo en algunos horarios, en estos horarios. Si tenés una estrategia la tenés que romper ahí, ¿eh? Obviamente, me acuerdo mis comienzos ya, ¿no? Cuando estaba la Pentium 2, ¿con qué arranqué aprendiendo? Con el Nasdaq, gente, tremendo. Dije, abandono. No, me volví loco porque era compro, vendo, compro, vendo, quemo, vuelvo a quemar. Obviamente cuentitas, nada, quemaba la operación chiquita, pero era cerrar, ¿no? Tremendo era lo mío, seguir el precio, pero en contra todo, ¿viste? Así que me avivé y encontré la estrategia anti operación, a lo que voy. Si hacía compra, antes de hacerlo, digo, no, pará, si hago compra, sé que se va en venta, y me convertí en Batmila, ¿viste? Un murciélago, ¿no? Colgado de los pies, donde tenía que analizar la gráfica al revés. Ahí me empezó a ir bien y ya cambié. En este momento, yo no les digo a ustedes, pero estoy colgado del techo, ¿sí? A donde me doy vuelta, les digo mal la información, ¿sí? Estoy un Batmila, ¿sí? Y bueno, fue superándome y ahora ya me acostumbré a esto, ¿no? Me gusta cómo se mueve el Nasdaq, dice el amigo. Bien, buenísimo. A ver, alguna canción. ¿Cuál le podemos regalar acá al amigo? A ver, que no sea reggaetón porque no me lo lee, che. No sé qué tiene acá la compu. A ver, déjame poner reggaetón. A ver, un segundito. Un cachito, ¿eh? Voy a poner reggaetón. A ver si acá encuentro algo de reggaetón. Déjame ver un segundito. ¿Por qué no me lee acá? A ver. Che, no me lo lee. ¿Qué pasó? A ver. Ahí está, a ver. Ahí está. Voy a poner reggaetón. Déjame preguntarle a Pepe Master primero. Pepe Master, te hago una consulta. Decime sí o no, nada más. ¿Pongo reggaetón? Bueno, buenísimo. No sé qué me quiso decir. Este es el amigo que nos dice información, ¿no? Bien, después te voy a preguntar lo que es las cripto para que asesores a los amigos que están en vivo. Somos poquitos, no hago publicidad, pero seguramente van a compartirlo con otros amigos, con otros Pepe para que se sumen todos los días. Y bueno, si nos puede dar un detalle qué puede llegar a pasar en la semana con Bitcoin, estamos acá atentos, esperando para ver si compramos o vendemos. ¿Qué pensás vos, Pepe Master? ¿Subirá o bajará Bitcoin esta semana? Dale, listo entonces. Bien, bien, clarito como el agua, transparente como el agua. Bien, buenísimo, Pepe Master. Vamos a regalarle una canción acá a alguno de los Pepes. A ver qué les puedo tirar acá algo. Mirá, le voy a compartir un tema nacional de mi país. Que si te gusta, bienvenido. Ojo, al piojo, la letra dice mucho, es impresionantemente buena la música. Obviamente la letra, ¿no? La letra es tremenda, gente. Déjame ver si lo encuentro. Estamos acá buscando. No sé si me sacó, si no me sacó. Avísenme ustedes, gente. Si me sacó, me sacó. Ya cerramos parcial. Pagamos un pedacito. A ver, acá no, acá tampoco. Ya vamos a ver si vemos acá en el camino. Mostrar acá. Bien,
Les voy a regalar una canción, gente. Escuchá una linda canción, Señor Cobranza. Escuchá esta letra. Escuchá. La letra, ¿eh? Yo no hablo más. Voy a llamar a Pepe Mila. ¿Sí? Mientras tanto, vemos cómo me toca el... Tendrías que haber sacado un pedazo. Escuchen. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas. Si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con... Estamos con Pepe Mila, ¿sí? Ahí nos sacó en positivo, cerramos parcial. La idea era que siga rompiendo, pero se devolvió un poco más el retroceso, fue más largo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en un rato. Terminamos linda la operación. Escuchen esta música, suscríbanse, pasen obviamente este canal por otros grupos, compártanlo, por favor denme una mano, no hago publicidad, solamente con ustedes que están acá en vivo, compartan, ¿sí? Acá les está hablando, de este lado, ¿quién les está hablando, gente? ¿A qué no saben? Pepe Mila, ¿eh? Así que esa es la idea, ¿eh? A ver si puedo compartirles algo, escucha mientras, ¿eh? Uy. Ahí está, ¿escucharon el ruidito? Mirá, escuchá. ¡Nave! Ahí estamos. Se me suman, gente. Todos los días estamos en vivo, operando, analizando, probando bots que voy armando, indicadores, compartiendo ideas. Y bueno, todos los días. Escuchá. Chau. Me despido, Lindo día hoy. Chau, gente. Chau. Qué hermosa nave, Sino que saque se retuerce ese gran culo de este mundo, adiós seguro. Están en lista, los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todo narco, traficantes te transmiten con cadenas, son del caos. Bye, gente, nos vemos. Lindo día hoy, Chau. Si tomás, si vendés, si fumás, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás y fachas en todas las conchas de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué dijo? Chao, gente. Escuchan tiros, son las almas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las